Quiero empezar quitándote una idea de la cabeza, porque mientras siga ahí, todo lo que venga después te va a costar el doble. La idea es esta, que vender es una actividad reservada para cierto tipo de personas, las que hablan fuerte, las que insisten, las que no se avergüenzan de presionar. Si creciste pensando eso, probablemente pasaste años evitando, sin darte cuenta, una de las habilidades más determinantes para tu vida entera, no porque te faltara talento, sino porque le pusiste a esa palabra un disfraz que no le corresponde. Vender, en su forma más honesta, no es manipular a nadie para que haga algo que no le conviene. Es comunicar el valor real de algo, con claridad suficiente, para que otra persona pueda tomar una decisión informada. Bajo esa definición, no existe una sola persona en el mundo que no venda. Todos los días, muchas veces sin saberlo. Vendes cuando explicas por qué mereces esa oportunidad. Vendes cuando intentas que un ser querido entienda tu punto de vista en una discusión importante. Vendes cuando presentas una idea en el trabajo, cuando pides un aumento, cuando convences a un hijo de que se ponga el abrigo antes de salir. La única diferencia entre tú y alguien que domina esta habilidad no es que esa persona venda y tú no. Es que esa persona aprendió a hacerlo con intención, y tú, probablemente, lo has estado haciendo a ciegas. Este audiolibro existe para cerrar esa diferencia. No te voy a enseñar trucos baratos ni frases mágicas que manipulan a la gente sin que se den cuenta. Ese tipo de estrategias, además de ser poco éticas, dejan de funcionar en cuanto alguien las nota. Y cuando eso pasa, no solo pierdes esa venta, pierdes la confianza que te habría abierto muchas más en el futuro. Te voy a enseñar algo más sólido y más duradero. Los mecanismos reales detrás de cómo las personas deciden confiar, decidir y actuar. Y cómo puedes trabajar con esos mecanismos, no en contra de ellos, para que tus ideas, tu trabajo, tu propuesta, dejen de quedarse invisibles por falta de una comunicación que sepa presentarlas con la fuerza que merecen. Recuerda algo que ya vimos en otros audiolibros de este canal. Existe un tablero invisible que gobierna gran parte de lo que te pasa en el trabajo, en la percepción social, en las reglas silenciosas que determinan tu futuro. Hoy vamos a hablar de una de las piezas más poderosas de ese tablero, la que casi nadie te explica con la profundidad que merece. La capacidad de persuadir con honestidad, de vender sin traicionarte, de convencer sin manipular. Domina esto, y vas a descubrir que la mayoría de las puertas que creías cerradas en realidad solo estaban esperando que alguien supiera cómo tocarlas. Quiero que pienses, por un momento, en cuántas oportunidades importantes de tu vida se te escaparon no porque la idea, el proyecto o tú mismo no tuvieran suficiente valor, sino porque nunca lograste comunicar ese valor con la claridad y la fuerza que realmente merecía. Ese proyecto que sabías que era bueno, pero que nunca lograste que tu jefe entendiera del todo. Esa negociación salarial que evitaste durante años, convencido de que tu trabajo debía hablar por sí solo. Esa idea de negocio que compartiste una sola vez, de forma tímida, y que abandonaste apenas encontró la primera objeción. Ninguna de esas oportunidades se perdió por falta de mérito real detrás de ellas. Se perdieron por falta de una comunicación que supiera presentarlas con la fuerza que necesitaban para ser escuchadas de verdad. Y eso, a diferencia de lo que muchos creen, es una habilidad completamente entrenable. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 1. Vender es resolver, no convencer. Quiero empezar desarmando el error más común que comete cualquier persona cuando intenta vender algo por primera vez, sea un producto, una idea, o a sí misma frente a una oportunidad importante. Pensar que vender consiste en convencer a alguien de algo que esa persona no quería antes de escucharte. Esta idea, aunque parece razonable, es exactamente lo que hace que la mayoría de los intentos de persuasión fracasen, o que funcionen a corto plazo, pero generen resentimiento a largo plazo. La venta más sólida y más sostenible no nace de convencer a nadie de nada. Nace de identificar un problema real que la otra persona ya tiene y mostrarle, con claridad, cómo lo que ofreces resuelve exactamente eso. La diferencia entre estas dos formas de entender la venta es enorme, aunque a simple vista parezcan similares.
Convencer implica empujar a alguien hacia una dirección que no eligió por sí mismo. Resolver implica encontrarte con alguien que ya está buscando una salida y ofrecerle el camino más claro hacia ella. Piensa en la diferencia entre un vendedor que entra a una reunión con un guión memorizado, decidido a recitarlo completo sin importar lo que la otra persona diga, y otro que entra con curiosidad genuina, dispuesto a entender primero cuál es el problema real antes de ofrecer cualquier solución. El primero está tratando de convencer, el segundo está tratando de resolver. Y aunque ambos puedan terminar presentando el mismo producto o la misma idea, la experiencia que genera cada uno en la otra persona es completamente distinta, y esa diferencia se traduce, casi siempre, en resultados distintos. Este cambio de enfoque tiene una consecuencia práctica inmediata. Antes de intentar vender cualquier cosa, sea un producto, un servicio, una idea o a ti mismo, necesitas entender con precisión ¿cuál es el problema real que la otra persona está intentando resolver? No el problema que tú asumes que tiene, sino el que realmente le preocupa, en sus propias palabras, con su propio nivel de urgencia. La mayoría de los intentos fallidos de venta no fracasan porque el producto o la idea sean malos. Fracasan porque quien vende nunca se detuvo a entender con precisión qué era lo que realmente le importaba a quien estaba del otro lado. Hay algo más que quiero que entiendas desde este primer capítulo, porque va a sostener todo lo que viene después. Cuando enfocas la venta como resolución de un problema real, tu propia relación emocional con el acto de vender cambia por completo. Deja de sentirse como una imposición incómoda, algo que hay que hacer con vergüenza o disculpándote por ocupar el tiempo de otra persona, y empieza a sentirse como lo que realmente es, un acto de servicio genuino, donde tu trabajo consiste en ayudar a alguien a ver con claridad una solución que ya necesitaba, y que quizás no había encontrado todavía. Quiero dejarte un ejercicio para empezar a practicar este cambio de enfoque. La próxima vez que necesites presentar una idea, un proyecto, o cualquier cosa que requiera la aprobación o el interés de otra persona, antes de preparar tu argumento, dedica tiempo a responder con honestidad esta pregunta. ¿Cuál es el problema real que esta persona está tratando de resolver en este momento? ¿Y cómo puedo mostrarle, con la mayor claridad posible, que lo que le estoy presentando responde exactamente a eso? Vas a notar que, cuando tu presentación nace de esa pregunta, en lugar de nacer de tu propia necesidad de convencer, todo cambia de tono, de estructura y, sobre todo, de resultado. Piensa en dos personas que quieren proponer, cada una por separado, la adopción de una nueva herramienta digital dentro de su equipo de trabajo. La primera llega con una lista completa de funciones, entusiasmada por todo lo que la herramienta puede hacer, y presenta esa lista sin haberse detenido antes a preguntar qué problemas específicos está enfrentando el equipo en este momento. La segunda, antes de presentar nada, dedica una conversación entera a preguntar ¿cuáles son los mayores dolores de cabeza actuales del equipo? ¿Qué procesos se sienten más lentos o más frustrantes? Y solo después de tener esa información, presenta la misma herramienta, pero conectada directamente con esos problemas específicos que ya escuchó de primera mano. La herramienta es exactamente la misma en ambos casos, pero la segunda presentación tiene muchísimas más probabilidades de generar interés genuino. Porque no está pidiendo que el equipo se adapte a una solución genérica, está mostrando cómo esa solución resuelve, con precisión, algo que ellos mismos ya identificaron como un problema real. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 2. El cerebro compra con emoción y justifica con lógica. Quiero contarte algo que la mayoría de las personas intuye, pero que rara vez aplica de forma consciente cuando intenta persuadir a alguien. Las decisiones humanas, prácticamente todas, se toman primero desde un lugar emocional, y solo después se racionalizan con argumentos lógicos que sirven, sobre todo, para justificar una decisión que en realidad ya estaba tomada desde antes. Esto no es una crítica hacia la racionalidad humana, es simplemente cómo funciona la arquitectura del cerebro. Las estructuras cerebrales relacionadas con la emoción procesan la información de forma mucho más rápida que las estructuras relacionadas con el razonamiento lógico consciente. Por eso, cuando estás frente a una decisión,
especialmente una que involucra cierto grado de incertidumbre. Tu cerebro emocional suele llegar a una inclinación antes de que tu cerebro racional haya terminado siquiera de analizar los datos disponibles. Lo que llamamos razonamiento, en muchos casos, es en realidad la construcción posterior de argumentos que sostengan una decisión que ya se sentía correcta o incorrecta desde antes de analizarla con lógica. Esta comprensión cambia por completo la forma en que deberías estructurar cualquier intento de persuasión. Si te enfocas únicamente en presentar datos, cifras y argumentos racionales, sin conectar primero con la dimensión emocional de la decisión, estás apuntando a la parte del cerebro que llega segunda a la conclusión, no primera. Esto no significa que los datos y la lógica no importen. Importan muchísimo, sobre todo para que la persona pueda justificar, ante sí misma y ante otros, una decisión que ya sintió correcta desde el plano emocional. Pero si la conexión emocional nunca se estableció, ningún dato, por más sólido que sea, va a lograr mover a alguien hacia una decisión que no sintió correcta desde el principio. Piensa en cómo se estructura habitualmente una propuesta de negocio o de trabajo. La mayoría empieza directamente con datos, cifras, porcentajes, comparativas. Y aunque esa información sea valiosa, presentada de esa forma, sin ningún anclaje emocional previo, suele generar más distancia que conexión. Una estructura mucho más efectiva empieza estableciendo, de forma genuina, por qué esto le importa a la persona que está escuchando, qué problema real le está resolviendo, qué consecuencia negativa está evitando o qué posibilidad positiva se está abriendo. Y solo después, una vez que esa conexión emocional está establecida, introduce los datos y la lógica como el sostén racional de una decisión que la persona ya empezó a sentir correcta desde el plano emocional. Esto no significa manipular las emociones de nadie de forma deshonesta, exagerando beneficios o inventando urgencias que no existen. Significa entender que ignorar por completo la dimensión emocional de cualquier decisión, presentando solo argumentos fríos y racionales, es una de las razones más comunes por las que propuestas objetivamente sólidas terminan siendo rechazadas, no porque el contenido estuviera mal, sino porque nunca lograron conectar con la parte del cerebro que realmente toma la decisión inicial. Un ejercicio práctico para aplicar esto. Antes de preparar cualquier presentación importante, pregúntate no solo qué datos necesito mostrar, sino qué historia, qué ejemplo concreto o qué pregunta podría ayudar a la persona a sentir, no solo entender intelectualmente, por qué esto le importa. Empieza tu presentación desde ahí y deja que los datos lleguen después, como el sostén racional de algo que la persona ya empezó a sentir que tenía sentido. Piensa en dos formas distintas de presentar una propuesta de seguro de vida. La primera, empieza directamente con tablas de coberturas, porcentajes de prima y comparativas técnicas entre distintos planes. La segunda empieza con una pregunta simple y directa. Si algo te pasara mañana, ¿tu familia podría sostener su nivel de vida actual sin tu ingreso? Esa pregunta, en apenas unos segundos, activa una conexión emocional genuina con el problema real que el seguro está diseñado para resolver, mucho antes de que cualquier dato técnico entre en juego. Solo después de que esa preocupación genuina se activó, los datos y las comparativas cobran sentido, porque ahora la persona los está evaluando no como información abstracta, sino como el camino concreto hacia resolver algo que ya siente que le importa. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 3. La regla de escuchar antes de hablar. Quiero hablarte de una de las habilidades más subestimadas dentro del arte de vender, y que paradójicamente tiene muy poco que ver con hablar: la capacidad de escuchar con atención genuina antes de decir una sola palabra sobre lo que estás ofreciendo. La mayoría de las personas, cuando quieren persuadir a alguien de algo, se concentran en preparar su discurso, en pulir sus argumentos, en anticipar objeciones, y llegan a la conversación con una idea muy clara de qué van a decir, pero con muy poca curiosidad genuina sobre qué es lo que la otra persona realmente necesita escuchar. Esta preparación unilateral, aunque bien intencionada, comete un error fundamental. Asume que ya sabes lo que le importa a la otra persona, cuando en realidad, la única forma de saberlo con certeza
es preguntando y escuchando con atención real la respuesta. Existe una técnica muy simple, pero extraordinariamente subutilizada, que consiste en dedicar los primeros minutos de cualquier interacción de venta no a presentar, sino a preguntar. Preguntas abiertas, genuinas, diseñadas para entender la situación específica de esa persona, sus prioridades, sus preocupaciones, su contexto particular. ¿Qué es lo que más te está costando resolver en este momento? ¿Qué has intentado antes que no funcionó como esperabas? ¿Qué tendría que pasar para que sientas que esto realmente valió la pena? Este tipo de preguntas no solo te dan información valiosísima para ajustar tu presentación, también generan algo igual de importante: la sensación, en la otra persona, de que realmente te importa entender su situación, no solo cerrar una venta. Hay una razón psicológica detrás de por qué esto funciona tan bien. Cuando alguien siente que fue escuchado con atención genuina antes de recibir cualquier tipo de propuesta, baja naturalmente su nivel de defensa. La mayoría de las personas entra a una conversación de venta con cierta guardia levantada, anticipando que van a ser presionadas hacia algo que quizás no necesitan. Esa guardia se disuelve, casi de forma automática, cuando la otra persona percibe que quien tiene enfrente está genuinamente interesado en entenderla, no solo en hablar de lo que quiere ofrecer. También quiero mencionar algo sobre cómo escuchar durante esa fase inicial de preguntas, porque escuchar bien es una habilidad en sí misma, distinta de simplemente esperar tu turno para hablar. Escuchar bien implica resistir el impulso de empezar a formular tu respuesta mientras la otra persona todavía está hablando, prestando atención completa a lo que dice, sin interrumpir, y confirmando que entendiste correctamente antes de continuar. Una técnica simple para esto es la escucha reflejo, donde después de que la otra persona comparte algo importante, tú lo resumes brevemente con tus propias palabras antes de continuar. Esto no solo confirma que entendiste bien, también hace que la otra persona sienta, de forma muy concreta, que su mensaje realmente llegó, en lugar de perderse en el ruido de la conversación. Piensa en la diferencia entre dos vendedores atendiendo a un mismo cliente que busca un vehículo familiar. El primero, apenas escucha la palabra familiar, empieza de inmediato a hablar sobre espacio de baúl, capacidad de asientos y sistemas de seguridad, sin haber preguntado nada más. El segundo, antes de decir una sola palabra sobre ningún vehículo, pregunta cómo está compuesta la familia, qué tipo de trayectos hacen con más frecuencia, qué fue lo que más les incomodó del vehículo anterior. Descubre, en esa conversación, que la verdadera prioridad no era el espacio, sino la facilidad para instalar sillas de bebé sin esfuerzo. Algo que nunca habría sabido si hubiera empezado a hablar de inmediato, sin preguntar primero. Esa información específica, obtenida solo gracias a la escucha genuina, le permite después presentar exactamente la característica que más le importaba a esa familia en particular, en lugar de una lista genérica de beneficios que aplicaría igual para cualquier comprador. Toda la información que recopilas durante esta fase de escucha se convierte, después, en el material más valioso para construir una presentación verdaderamente relevante, en lugar de un discurso genérico que suena igual sin importar con quién estés hablando. Cuando presentas una solución conectada directamente con las palabras exactas que la otra persona usó para describir su problema, en lugar de un guión preparado de antemano sin ningún ajuste, la diferencia en efectividad es enorme, porque la otra persona siente, con razón, que le estás hablando a ella específicamente, no a cualquiera que pudiera estar del otro lado de la conversación. Quiero cerrar este capítulo con una advertencia importante, porque existe un error sutil, en el que caen incluso quienes ya entienden la importancia de escuchar antes de hablar. Convertir esa fase de preguntas en un interrogatorio mecánico, disparando una pregunta detrás de otra, sin ninguna conexión genuina con las respuestas que va dando la otra persona. Escuchar de verdad no es solo recopilar información, es reaccionar con interés real a lo que se va compartiendo. Hacer preguntas de seguimiento que demuestren que realmente estás procesando lo que escuchas, y permitir que la conversación fluya de forma natural, en lugar de sentirse como un cuestionario que hay que completar antes de poder pasar a la parte que realmente te interesa. Cuando la escucha es genuina,
La otra persona lo nota, y esa diferencia, sutil pero decisiva, es lo que separa una conversación que construye confianza real de una que solo simula interés mientras espera el momento de empezar a vender. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 4. El arte de contar historias que venden. Quiero hablarte de una de las herramientas más antiguas y más efectivas dentro del arte de persuadir, y que la mayoría de las personas subutiliza por completo, prefiriendo apoyarse casi exclusivamente en datos y argumentos lógicos. El poder de contar una historia bien construida. Los datos informan, pero las historias se recuerdan, se sienten y, sobre todo, se comparten. Cuando presentas una idea únicamente a través de cifras y argumentos abstractos, le estás pidiendo al cerebro de la otra persona que haga un trabajo adicional de traducción, convertir esos datos fríos en algo que tenga sentido dentro de su propia experiencia. Cuando en cambio presentas esa misma idea a través de una historia concreta, con un personaje, un conflicto y una resolución, ese trabajo de traducción ya está hecho por ti, y la información llega mucho más directamente al lugar donde realmente se procesan las decisiones, el terreno emocional del que hablamos en el capítulo anterior. Una historia efectiva dentro del contexto de la venta no necesita ser elaborada ni dramática. Necesita, sobre todo, ser específica y relevante. En lugar de decir, de forma general, que tu servicio ayuda a las personas a ahorrar tiempo, cuenta la historia concreta de alguien específico que enfrentaba exactamente el mismo problema que tiene la persona frente a ti. ¿Qué intentó antes sin éxito? ¿Cómo llegó a la solución que estás presentando? ¿Y qué cambió específicamente en su situación después de aplicarla? Esta estructura, tan antigua como la narración misma, funciona porque le permite a quien te escucha imaginarse a sí mismo dentro de esa misma historia, proyectando su propia situación sobre el personaje que estás describiendo. Hay un elemento crucial en cualquier historia persuasiva que muchas personas olvidan. El conflicto o la dificultad inicial no debe minimizarse. Es tentador, al contar una historia de éxito, apresurarse hacia la parte positiva, restándole importancia al problema original. Pero es precisamente en la descripción honesta y detallada de esa dificultad inicial donde la persona que te escucha encuentra el punto de identificación más fuerte, porque reconoce, en esa descripción, algo parecido a lo que ella misma está viviendo. Cuanto más específico y honesto seas describiendo el problema inicial, más fuerte va a ser la conexión emocional que genere el resto de la historia. También vale la pena mencionar que las mejores historias de venta no necesitan ser sobre terceros. Contar tu propia experiencia, especialmente si involucra un momento de dificultad o de duda genuina que luego lograste resolver, suele generar todavía más conexión, porque añade un elemento de vulnerabilidad y autenticidad que resulta muy difícil de fingir. Las personas notan, casi siempre, la diferencia entre una historia genuina, contada con los detalles imperfectos que solo tiene la experiencia real, y una historia construida artificialmente solo para efectos persuasivos. Como ejercicio práctico, quiero que identifiques, dentro de tu propia experiencia o dentro de la experiencia de alguien a quien ayudaste directamente, una historia concreta que ilustre el valor real de lo que ofreces. No necesitas una historia extraordinaria, necesitas una historia específica, honesta y estructurada con un problema claro, un proceso real y un resultado concreto. Prepárala con anticipación, para tenerla lista la próxima vez que necesites explicar por qué lo que ofreces realmente importa, en lugar de recurrir, una vez más, a explicaciones abstractas que rara vez logran el mismo nivel de conexión. Piensa en la diferencia entre decir simplemente que tu método de organización financiera ayuda a las personas a ahorrar más, frente a contar la historia concreta de alguien que, después de años sintiendo que el dinero se le escapaba sin explicación clara, empezó a aplicar un sistema simple de seguimiento semanal. Descubrió que gastaba una cantidad sorprendente en suscripciones que ni siquiera recordaba tener activas, y en menos de 6 meses logró ahorrar lo suficiente como para cubrir, por primera vez en años, un fondo de emergencia real. La primera afirmación es un dato genérico que cualquiera podría decir sobre cualquier método.
La segunda es una historia específica, con detalles concretos y verificables, que permite que quien la escucha se imagine a sí mismo atravesando ese mismo proceso, y sintiendo, aunque sea de forma anticipada, el mismo alivio que sintió esa persona real al finalmente tener claridad sobre su propio dinero. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 5. Manejar las objeciones sin pelear. Quiero hablarte ahora de uno de los momentos más temidos dentro de cualquier proceso de venta o persuasión, y que sin embargo, bien entendido, puede convertirse en una de las oportunidades más valiosas para fortalecer tu propuesta. El momento en que la otra persona plantea una objeción. La reacción instintiva de la mayoría de las personas frente a una objeción es defensiva, casi como si esa objeción fuera un ataque que hay que repeler con más argumentos, insistiendo hasta que la otra persona ceda. Esta reacción, aunque comprensible, suele empeorar la situación, porque convierte la conversación en una especie de competencia donde alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, y las personas rara vez disfrutan sintiendo que están perdiendo una discusión, incluso cuando en el fondo saben que el argumento del otro tiene sentido. Quiero proponerte una forma completamente distinta de entender las objeciones, que cambia por completo cómo se sienten estas conversaciones. Una objeción, en la inmensa mayoría de los casos, no es un rechazo definitivo a tu propuesta. Es información valiosa sobre qué necesita esa persona para sentirse segura tomando una decisión. Detrás de casi toda objeción hay una preocupación específica, a veces explícita y a veces no del todo consciente, que si logras identificar y atender con honestidad, puede convertir esa misma objeción en el punto exacto donde la persona finalmente se siente cómoda avanzando. La técnica más efectiva para manejar objeciones no consiste en refutarlas de inmediato con un contraargumento preparado, sino en profundizar primero en ellas con curiosidad genuina. Cuando alguien te dice, esto me parece muy caro, la reacción automática de la mayoría es empezar a justificar el precio de inmediato. Una alternativa mucho más efectiva es preguntar, con interés real, comparado con qué te parece caro, o qué necesitarías ver para sentir que el valor justifica ese costo. Estas preguntas, en lugar de generar más resistencia, suelen revelar la preocupación real detrás de la objeción superficial, que muchas veces no tiene que ver únicamente con el precio en sí, sino con la incertidumbre sobre si el resultado prometido realmente va a ocurrir. Quiero mencionar también algo importante sobre el tono con el que se manejan las objeciones. Una objeción tratada con impaciencia o con la sensación de que estás obligado a defenderte genera más desconfianza, no menos. Una objeción recibida con calma genuina, casi con agradecimiento por la honestidad de haberla planteado, comunica algo muy poderoso, que no tienes miedo de que examinen tu propuesta con cuidado, porque confías en que resiste ese examen. Esta actitud, más que cualquier argumento específico, es lo que suele generar la confianza necesaria para avanzar. Vale la pena mencionar que existe una diferencia importante entre objeciones genuinas, que reflejan una preocupación real y resoluble, y objeciones que en realidad esconden un no definitivo que la otra persona todavía no se siente cómoda expresando de forma directa. Distinguir entre ambas requiere cierta sensibilidad, pero existe una señal bastante confiable. Las objeciones genuinas suelen ser específicas y, una vez atendidas con honestidad, tienden a disolverse, dando paso a un avance real en la conversación. Las objeciones que esconden un no definitivo, en cambio, tienden a repetirse en formas ligeramente distintas, como si la persona estuviera buscando una salida educada sin querer decir directamente que no le interesa. Cuando notas este segundo patrón, insistir con más argumentos rara vez ayuda y, en cambio, puede resultar mucho más efectivo y mucho más respetuoso preguntar directamente si esto realmente es algo que le interesa explorar en este momento, dándole a la otra persona el espacio de decir que no, sin sentir que tiene que justificarlo con excusas indirectas. Hay un tipo particular de objeción que merece mención especial, y es la objeción no expresada. Esa preocupación que la otra persona siente, pero nunca llega a decir en voz alta, quizás por cortesía, quizás porque no sabe cómo formularla con claridad.
Estas objeciones silenciosas son las más peligrosas, porque no puedes atenderlas si no sabes que existen. Una forma de detectarlas es prestar atención al lenguaje corporal y a las dudas que aparecen justo antes de que alguien diga que necesita pensarlo, y preguntar directamente, con genuina apertura, si hay algo específico que le esté generando dudas, en lugar de aceptar de inmediato un «lo voy a pensar» que muchas veces esconde una preocupación concreta que nunca se llegó a nombrar. Piensa en una situación muy común dentro de cualquier proceso de venta. Alguien que, después de una presentación que parecía ir bien, con señales claras de interés durante toda la conversación, de repente se pone más callado, empieza a dar respuestas más cortas y termina diciendo que necesita pensarlo con calma. La reacción automática de la mayoría es aceptar esa respuesta sin más, asumiendo que efectivamente necesita tiempo. Pero alguien entrenado en detectar objeciones silenciosas notaría el cambio de energía en el momento exacto en que ocurrió, y preguntaría, con calma genuina, si hay algo puntual que le preocupe de lo que acaban de hablar. Muchas veces, esa pregunta directa revela una objeción concreta, quizás relacionada con el presupuesto, o con la duda de si el momento es el correcto, que de otra forma se habría quedado sin decir, terminando la conversación con un «lo voy a pensar» que, en la práctica, muchas veces significa un no silencioso. La regla práctica de este capítulo es simple, aunque exige cierta disciplina emocional para sostenerla. La próxima vez que alguien te ponga una objeción, resiste el impulso inmediato de defenderte, y en cambio, pregunta con curiosidad genuina qué hay detrás de esa objeción. Vas a descubrir que la mayoría de las veces la objeción real es mucho más específica y mucho más resoluble de lo que la primera frase que la expresó dejaba entrever. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 6. El poder del silencio y el contraste en el cierre. Quiero hablarte de un momento crítico dentro de cualquier proceso de persuasión, que suele generar más ansiedad que cualquier otro. El momento del cierre. Es decir, el instante donde le pides a la otra persona que tome una decisión concreta. La ansiedad que muchas personas sienten frente a este momento las lleva a cometer un error muy común, que es exactamente lo contrario de lo que la situación necesita: hablar de más, justo cuando el silencio sería mucho más efectivo. Existe una regla poco conocida pero extraordinariamente poderosa dentro de cualquier negociación o cierre de venta. Después de hacer una propuesta clara o de pedir directamente una decisión, el silencio que sigue debe romperlo la otra persona, no tú. Esto va en contra del instinto natural de la mayoría, que siente la necesidad de llenar cualquier silencio incómodo con más argumentos, más explicaciones, más justificaciones. Pero cada vez que rompes ese silencio antes de que la otra persona responda, le estás dando, sin darte cuenta, una salida fácil para posponer la decisión, o incluso estás debilitando tu propia propuesta al agregar información adicional que puede introducir nuevas dudas. El silencio, sostenido con calma después de una propuesta clara, comunica seguridad y le da a la otra persona el espacio real que necesita para procesar internamente su respuesta, sin la presión adicional de tener que reaccionar de inmediato a más palabras tuyas. Practicar esto requiere, sobre todo, tolerancia a la incomodidad, porque los primeros segundos de silencio después de una pregunta directa suelen sentirse mucho más largos de lo que realmente son. Pero esa incomodidad, sostenida con calma, casi siempre se resuelve a tu favor, porque la otra persona, sintiendo el peso natural de esa pausa, tiende a llenarla con su propia respuesta genuina, en lugar de con una reacción automática generada por la presión de un vendedor que no deja de hablar. Piensa en dos negociaciones salariales que ocurren en paralelo, con dos personas que tienen argumentos igualmente sólidos para pedir un aumento. La primera, después de plantear su cifra deseada, siente la incomodidad del silencio y, sin darse cuenta, empieza a agregar justificaciones adicionales, casi disculpándose por la cifra que acaba de mencionar, lo cual, sin que lo note, comunica cierta inseguridad sobre si esa cifra realmente estaba justificada. La segunda,
Después de plantear exactamente la misma cifra con los mismos argumentos, se queda en silencio, sosteniendo la mirada con calma, permitiendo que sea la otra parte quien responda primero. Ese silencio, aunque incómodo por unos segundos, comunica una seguridad que refuerza, en lugar de debilitar, la solidez de la propuesta original. Quiero hablarte también de otro principio relacionado con el momento del cierre, y que conecta con algo que exploramos en un audiolibro anterior de este canal sobre las reglas que determinan tu futuro, el efecto contraste. La forma en que presentas una oferta, en relación con otras opciones disponibles, cambia radicalmente cómo se percibe su valor, incluso si el contenido de la oferta en sí misma no cambió en absoluto. Presentar una sola opción, sin ningún punto de comparación, obliga a la otra persona a evaluarla de forma aislada, preguntándose únicamente si le parece cara o barata en abstracto, una evaluación mucho más difícil y mucho más propensa a generar dudas. Presentar, en cambio, 2 o 3 opciones distintas, donde la que realmente quieres que elijan queda posicionada de forma favorable en comparación con las otras, facilita enormemente la decisión. Porque ahora la mente no está evaluando un valor abstracto, está comparando alternativas concretas entre sí, un tipo de evaluación mucho más natural e intuitivo para la mente humana. Esto no significa manipular con opciones falsas o infladas artificialmente solo para hacer parecer mejor la opción real que quieres vender. Significa presentar, de forma honesta, el rango completo de posibilidades disponibles, permitiendo que el contexto natural de esas alternativas ayude a que el valor real de tu propuesta principal se perciba con más claridad, en lugar de dejarla flotando sola, sin ningún punto de referencia que ayude a evaluarla de forma justa. Nos vemos en la próxima jugada. Capítulo 7. Vender sin presionar. La persuasión ética. Quiero dedicar este capítulo a algo que considero el corazón moral de todo este audiolibro, porque sin esta base, todas las técnicas anteriores pueden convertirse fácilmente en herramientas de manipulación, en lugar de herramientas de comunicación honesta. Existe una diferencia fundamental entre persuadir de forma ética y manipular, y quiero que la tengas absolutamente clara antes de aplicar cualquier otra cosa de este audiolibro. La persuasión ética se basa en un principio simple: mostrar, con honestidad, por qué algo que es genuinamente valioso le conviene a la otra persona, respetando por completo su libertad de decir que no. La manipulación, en cambio, se basa en aprovechar sesgos psicológicos, presión emocional o información incompleta para empujar a alguien hacia una decisión que quizás no le convenga, o que no habría tomado con toda la información disponible frente a ella. La línea entre ambas no siempre es evidente a primera vista, pero existe una pregunta muy útil para distinguirlas. Si la otra persona conociera exactamente qué técnicas estoy usando en este momento, ¿seguiría sintiendo que la estoy tratando con respeto o se sentiría traicionada? Existen varios principios psicológicos, ampliamente documentados en la investigación sobre influencia social, que pueden aplicarse tanto de forma ética como manipuladora, dependiendo exclusivamente de la intención con la que se usan. El principio de reciprocidad, por ejemplo, describe cómo las personas tienden a sentirse inclinadas a devolver algo cuando reciben primero algo de valor genuino. Usado éticamente, esto significa ofrecer ayuda real, información valiosa o un beneficio genuino antes de pedir nada a cambio, sin ningún cálculo manipulador detrás. Usado de forma manipuladora, se convierte en ofrecer favores pequeños con el único propósito de generar una obligación psicológica artificial que presione a la otra persona a corresponder, incluso cuando no le conviene. El principio de prueba social describe cómo las personas tienden a sentirse más seguras tomando una decisión cuando ven que otras personas similares a ellas ya la tomaron con buenos resultados. Usado éticamente, esto significa compartir testimonios genuinos y verificables de personas que realmente se beneficiaron de lo que ofreces. Usado de forma manipuladora, se convierte en fabricar o exagerar testimonios, o en crear una falsa sensación de popularidad que no corresponde a la realidad. El principio de escasez describe cómo la percepción de que algo es limitado aumenta su deseabilidad. Usado éticamente,
Esto significa comunicar con honestidad una limitación real, de tiempo, de cupo o de disponibilidad, que exista de verdad. Usado de forma manipuladora, se convierte en inventar urgencias falsas, plazos que en realidad no existen, o escasez artificial diseñada únicamente para presionar una decisión apresurada. Quiero que notes el patrón común en estos ejemplos. La diferencia nunca está en la técnica en sí misma, está en si lo que estás comunicando es genuinamente cierto, y si respeta plenamente la capacidad de la otra persona de decir que no sin ninguna consecuencia negativa artificial. Cada vez que te encuentres tentado a exagerar, a inventar una urgencia que no existe, o a ocultar información relevante que la otra persona necesitaría para decidir con libertad real, estás cruzando la línea hacia la manipulación, y aunque esa técnica pueda funcionar en el corto plazo, el costo en confianza, del que hablamos en un audiolibro anterior sobre las reglas que determinan tu futuro, siempre termina siendo mayor que cualquier beneficio inmediato que hayas obtenido. Piensa en dos negocios que ofrecen exactamente el mismo tipo de servicio de consultoría. El primero, para acelerar sus ventas, empieza a comunicar plazos de disponibilidad falsos, sugiriendo que solo quedan 2 cupos disponibles este mes, cuando en realidad la disponibilidad es prácticamente ilimitada. Esta estrategia puede generar algunas ventas rápidas, impulsadas por la urgencia artificial, pero en cuanto un cliente descubre, como suele pasar tarde o temprano, que esa escasez nunca fue real, no solo pierde la confianza en ese servicio específico, sino que empieza a dudar de cualquier otra afirmación que ese negocio haga en el futuro. El segundo negocio, en cambio, comunica con honestidad su disponibilidad real, y cuando efectivamente tiene una limitación genuina de tiempo o de cupos, la comunica también con la misma honestidad. Esta segunda estrategia puede generar menos urgencia artificial en el corto plazo, pero construye, con el tiempo, una reputación de honestidad que termina generando muchas más referencias y relaciones de largo plazo que cualquier urgencia fabricada jamás podría producir. La regla de fondo que quiero que te lleves de este capítulo es esta. Usa cada una de las técnicas de este audiolibro exclusivamente para comunicar, con más claridad y más fuerza, algo que genuinamente crees que le conviene a la otra persona. El día en que empieces a usarlas para empujar a alguien hacia algo que en el fondo sabes que no le conviene, dejaste de ser un comunicador efectivo y te convertiste en alguien que sacrifica la confianza de largo plazo por una ganancia inmediata. Un intercambio que, como vimos repetidamente en este canal, casi nunca vale la pena. Nos vemos en la próxima jugada.